Grabación. Bueno, entonces sean bienvenidos y tengan buenos días, estudiantes de la asignatura de práctica docente, profesor de matemática. Vamos en esta ocasión a iniciar nuestra tutoría número 6 ordinaria, en la cual vamos a hablar del segundo tema asignado para esta semana, la unidad número 9, la evaluación en matemáticas y la evaluación del trabajo cotidiano. Pues sean bienvenidos a esta unidad número 9 y vamos a hablar en esta ocasión de, finalmente, ¿verdad? En esta práctica docente, entonces, ¿qué actividades son las que nosotros podríamos llevar a cabo en educación matemática, pero no con objetivos claros, ¿verdad? Que nosotros queremos afianzar el conocimiento. Y como veremos, hay distintos modelos que nos permiten a nosotros valorar el trabajo de los estudiantes desde distintas ópticas. Así que bienvenidos a todos. Iniciamos con esta tutoría. Espero que se encuentren muy bien. El objetivo dice que es analizar los factores que inciden en los rendimientos académicos de manera interpretativa y crítica en la evaluación matemática. Entonces, vamos a dedicar este espacio para pensar, ¿verdad?, en qué es lo que nosotros desde la vista de docente, ¿verdad?, podemos incidir en el rendimiento académico de los estudiantes. En algunas ocasiones, ¿verdad?, como veremos, tiene que ver la actitud del docente, las actividades que se han diseñado para que los estudiantes lo lleven a cabo y también el interés que pongamos en ser observativos en cada uno de los estudiantes que se tienen. De manera que podamos nosotros, dice aquí, ¿verdad?, tener una interpretación de lo que está sucediendo, ¿verdad? Y una de las funciones de la evaluación es que nosotros podamos tomar decisiones para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así es que eso es lo que queremos pensar en esta tutoría. Desde ya los invito, ¿verdad? Si ustedes tienen un aporte o un ejemplo, pueden interrumpirme y participar en la clase. O también escribir desde los comentarios para que puedan ser leídos aquí para todo el pleno. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer esta mañana? Ya tuvimos nuestra bienvenida. Hemos estado hablando en la tutoría anterior, la 6A, de cómo utilizamos la modelización en matemática y cómo esta la podemos dar dos sentidos, ¿verdad? Decíamos uno, podemos tomarlo como una estrategia o como un método de enseñanza y segundo, podemos tomarlo como una línea de investigación. Ahora vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes en matemática, de los métodos y estrategias de evaluación en el aula y la evaluación del trabajo cotidiano, cómo pudiéramos llevarlo a cabo. Al final, pues tenemos nuestras últimas tareas asignadas en la plataforma y la despedida, pues que vamos a tener este día. Bueno, pues entonces iniciamos, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en evaluación, a veces podríamos tener algunas ideas preconcebidas sobre lo que se nos va a pedir, ¿verdad? Y lo que quizás estamos sometidos a algunas pruebas un poco difíciles. Ustedes como estudiantes de matemática, quizás cuando tienen una evaluación numérica, pues no deja de darnos esa fobia, ese temor, ¿verdad? Porque se nos va a poner una evaluación un poco difícil. Y matemática ha tenido esa tendencia de llegar a tener estas pruebas difíciles. O también podríamos tener una actitud contraria de los estudiantes, ¿verdad? Pensar que no se toman en serio y al final y al cabo, ¿verdad? Pueden obtener el trabajo de sus compañeros y presentarlo de esta manera. Entonces, en matemática nosotros queremos que siempre hayan eh, dos características principales. Número uno, queremos que sea una evaluación permanente, ¿verdad? Es decir, no evaluamos al final del trimestre o al final del periodo, sino que la evaluación, ¿verdad?, es antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Y también queremos que sea una parte fundamental porque a nosotros como docentes nos sirve para tomar decisiones en cuanto a metodología y a los estudiantes les sirve para poder mejorar sus habilidades y conocimientos que están adquiriendo. Entonces,
aquí nos hacemos algunas preguntas, ¿verdad? Que nos pueden invitar a la reflexión. ¿Es necesaria una teoría diferenciada de la evaluación en matemáticas? ¿Ustedes qué piensan? Una segunda pregunta dice, ¿difiere tanto de la evaluación en otras áreas hasta el punto que tenga una teoría diferenciada de la evaluación en matemáticas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que necesitamos analizar o criticar o preparar la evaluación en matemática de una forma diferente a otras ciencias? ¿Qué opinan ustedes? Sí, pensando un poquito, ¿verdad? Quizás en otras ciencias, los productos esperados de parte de los estudiantes son bien diferentes. Quizás esperamos análisis, que puedan hacer un mapa conceptual, analizar una definición, presentar características o una línea de tiempo. En matemática, pues en algunas ocasiones queremos resolver problemas. En otras queremos recordar algoritmos o propiedades de alguno de los temas que hemos visto y también queremos hacer investigación. Entonces, cuando vemos el producto que nosotros esperamos de parte de los estudiantes, podemos darnos cuenta de que sí hay habilidades que son propias en el caso de la enseñanza de la matemática. Por ejemplo, en un procedimiento, ¿verdad? Para resolver una ecuación de cualquier tipo de las que hayan, requerimos que los estudiantes hayan comprendido ese algoritmo y las propiedades de cómo se va a resolver. Si nosotros queremos que los estudiantes puedan resolver un problema, por ejemplo, de geometría, de igual manera, ¿verdad? La comprensión de las propiedades de los objetos geométricos, algunas dimensiones o aplicación de teoremas también es una habilidad bien propia de los estudiantes. Y si nos vamos en el caso de estadística, ¿verdad? Si tenemos gráficos o algunas medidas, queremos que los estudiantes los aprendan a interpretar. Entonces, lo que las habilidades y conocimientos que queremos que los estudiantes adquieran difieren en cierto modo de lo que se espera en otras asignaturas. Así es que entonces sí esperamos nosotros, ¿verdad? Analizar desde otro punto de vista la evaluación en matemática. ¿Cómo lograr que la evaluación se convierta en un aliado para asimilar estas capacidades, habilidades y conocimientos que tienen los estudiantes? Y sobre todo que nos sirva para que nos diga, ¿verdad?, cuáles son las áreas de mejora que nosotros debemos tener en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hecha esta pequeña reflexión, ¿verdad? Ha sido un tema de interés para en los últimos años cómo mejorar la evaluación en el área de matemática y ustedes creo que dedicaron un tiempo a cursar una asignatura sobre evaluación de los aprendizajes, tanto para conocer la normativa de evaluación en nuestro país, así como algunos principios pedagógicos e internacionales que nos ayudan a nosotros a llevar a cabo esta actividad. Porque como educadores nos interesa tener actividades que promuevan el aprendizaje. Entonces no queremos que al contrario, ¿verdad? Nos causen fobia o temor. También este proceso de evaluación, ¿verdad? Queremos diseñarlo de manera que los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje. Y nuestra finalidad es la construcción del conocimiento. Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, con respecto a las actividades del aprendizaje, uno de los investigadores, ¿verdad? Que se ha dedicado mucho a esto es la Comisión Internacional para la Enseñanza de la Matemática. Ellos hacen este siguiente comentario que está ahí en el material, ¿verdad? El desarrollo de las matemáticas durante las pasadas 3 o 4 décadas ha señalado como prioridad la reforma curricular, ciertamente con tipologías distintas o incluso contradictorias. Simultáneamente, la educación matemática como campo académico ha concentrado su atención en los procesos de aprendizaje de matemáticas y en las condiciones para su desarrollo
y en particular en los procesos de formación y adquisición de conceptos matemáticos. Este interés, en cierto modo, ha dejado a un lado la evaluación y se ha considerado la evaluación como un factor de menor importancia para la educación matemática, siendo además un factor externo a ella. Entonces, en esta investigación pueden ustedes notar, ¿verdad?, de que hay mucho interés en que a la evaluación se le dé ese plus, ese extra en analizarlo, para convertirlo en un referente en la construcción de los conocimientos de los estudiantes y no que sea un tema que se ha olvidado, ¿verdad?, o que carezca de menor valor. Hacia este punto, entonces, también los autores Smith y Good hacen el siguiente comentario. Ellos afirman que la evaluación conduce hacia lo que los estudiantes deben aprender y que eso puede significar la diferencia entre una aproximación superficial o una aproximación profunda al aprendizaje de la matemática. Entonces, esto es bastante común en muchos autores que se dedican a esta área de la educación, ¿verdad?, que es la evaluación, en donde se nos confirma, ¿verdad?, que las investigaciones apuntan que cuando nosotros tenemos diseñada la investigación, entonces tenemos más claro qué es lo que los estudiantes son lo que deben aprender, qué conocimiento es el que se les va a evaluar y lo que nosotros podemos hacer. Y si usted lo analiza, pues tiene mucha lógica, ¿verdad? Si nosotros vamos a enseñar a que los estudiantes puedan resolver desigualdades, entonces nosotros decimos, ¿qué es el producto que los estudiantes me van a entregar, verdad? Una guía de ejercicios resueltos, van a hacer una exposición de aplicaciones de las desigualdades o van a participar en una elaboración de un mural o una feria. Entonces, al tener esa claridad del producto que los estudiantes van a entregar al final, nosotros podemos diseñar tanto nuestras actividades de enseñanza como nuestras actividades de evaluación. Entonces, muy interesantes los comentarios que hacen estos autores y que nos invitan a reflexionar nosotros en lo que necesitamos planificar para tener una evaluación que favorezca la adquisición de los conocimientos matemáticos. Ahora, ¿qué piensan los estudiantes sobre la evaluación? De seguro ustedes han tenido experiencias buenas y experiencias un poco así, ¿verdad? Que nos dejan como en duda, ¿verdad? De lo que nosotros vamos a hacer. Los estudiantes, en términos generales, las investigaciones arrojan, ¿verdad?, que consideran la evaluación como un cuerpo fragmentado de conocimientos, porque en algunas ocasiones no está acorde con lo que se ha enseñado, ¿verdad? También algunos consideran que las actividades, las reglas y algoritmos que se exigen en estas evaluaciones son bastante diferentes a lo que se participó en las actividades de aprendizaje del aula. Y otros consideran, ¿verdad?, que a veces las actividades rutinarias que se hacen se van olvidando con el paso del tiempo. A veces los estudiantes tienen que hacer una actividad al final del periodo, del trimestre, y ya ha pasado con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué experiencia, qué eh, conocimiento tienen ustedes sobre evaluación? ¿Qué experiencia, ya sea buena o mala, han tenido? En mi caso, en las últimas evaluaciones, ¿verdad? Creo que hicimos una evaluación hace poco en la maestría, ¿verdad?, en la cual 2 clases recibimos, ya la tercera clase ya era evaluación del tema. Entonces se sintió como que hizo falta práctica, hizo falta un espacio mayor para asimilar el conocimiento, ¿verdad? A veces las evaluaciones nos pueden dejar esas sensaciones de no haber participado en experiencias de aprendizaje. Otras, por lo contrario, ¿verdad? Están también diseñadas que las actividades que nos presentan nos ayudan a decir, hoy sí aprendí, ¿verdad? Elaboré los gráficos, hice los cálculos, presenté una conclusión, una propuesta, y entonces eso nos permite a nosotros aprender. Así es de que las actividades de evaluación que nosotros sometemos a nuestros estudiantes pueden dejarlos con estos dos sentidos sobre la evaluación, ¿verdad? Por supuesto, nosotros queremos, ¿verdad?, que los estudiantes consideren que es una experiencia de aprendizaje, la evaluación. Un comentario, ¿verdad?, que nosotros podemos tomar en cuenta es lo que los estudiantes consideran sobre la evaluación.
Aprender matemática dice que significa manejar un conjunto determinado de destrezas básicas. Por lo tanto, las evaluaciones en matemáticas se deben centrar en qué medida maneja el estudiante esas destrezas. Y a veces también medimos el nivel que ellos tienen. Por ejemplo, si pueden resolver una ecuación lineal sencilla, si pueden trabajar con números fraccionarios, si pueden trabajar con algunas racionales, etcétera. Los problemas y las aplicaciones solo pueden venir después del manejo de estas destrezas básicas. Un tercer punto es que primero se enseña y luego se evalúa. También los estudiantes aprenden matemáticas fundamentalmente por memorización e imitación, ¿verdad? Esto está demostrado. El cuarto dice que el propósito de la evaluación es determinar cuáles estudiantes saben y cuáles no, y sobre esta base dar un valor cuantitativo para poder clasificarlos en aprobados y reprobados. Y las formas alternativas de evaluación son menos objetivas que las formas tradicionales. Todas estas ideas que están aquí, ¿verdad? Podríamos encontrarlas preconcebidas en los estudiantes y puede formar parte de experiencias que ellos han tenido anteriormente en la evaluación. Así es que nosotros queremos que los estudiantes puedan cambiar esa manera de ver la evaluación, ¿verdad? Y tenerla como una experiencia para asimilar conocimientos. Ahora, ¿qué tenemos que diseñar nosotros para llegar a ese punto? Bueno, vamos entonces a hablar del siguiente punto que habla sobre la evaluación en matemáticas, métodos y estrategias de evaluación en el aula. Para esto tenemos que recordar un poquito cuáles son las funciones que tiene la evaluación. Si ustedes se recuerdan, la evaluación tiene una función social porque en determinado momento nos sirve para promover o para reprobar a algunos estudiantes. Entonces también algunos cursos nos permiten acreditar a alguien, por ejemplo, en una carrera universitaria. También hay otras funciones que son muy importantes, como la pedagógica, la cual nos dice de que la evaluación nos orienta para tomar mejores decisiones en cuanto a la metodología de enseñanza. Entonces, solo en esas dos funciones, ¿verdad? Que el material hace alusión, nos está recordando, ¿verdad? En cómo es que los estudiantes pueden ver la evaluación y cómo nos puede ayudar a nosotros como estudiantes de maestros, ¿verdad? De catedráticos para prepararnos a esta función. Entonces, si vemos, ocupamos la función pedagógica, la evaluación nos va a servir para mejorar nuestros métodos de enseñanza y de evaluación. Y si lo vemos como una función social, también nos está diciendo, ¿verdad? De que vamos a tener promociones de parte de los estudiantes porque han adquirido habilidades y conocimientos matemáticos que les van a servir en su futura vida. Ahora, cuando nosotros consideramos, ¿verdad? Estas funciones, quizás orientemos por una estrategia personal o por un método que nosotros vamos a utilizar para llevar a cabo la evaluación. Esto nos hace que nosotros consideremos, ¿verdad?, que el método que vamos a desarrollar en la evaluación considera algunos elementos necesarios. Por ejemplo, uno de ellos es qué objetos se consideran para ser evaluados. Esto es variable. Aquí, por ejemplo, consideramos, ¿verdad?, los conocimientos previos del estudiante, el ambiente ecológico del cual los estudiantes se llevan a cabo, ¿verdad? La variable también sería las estrategias metodológicas de enseñanza que se tienen y también las estrategias de evaluación que se van a llevar a cabo. Otro elemento que se debe tomar en cuenta, ¿verdad? Es pensar de qué forma se analizan los datos en que nosotros obtenemos de la evaluación. Y un tercer elemento que vamos a tomar en cuenta es qué técnicas se analizan para recoger la información de los objetos. Entonces, esto, de acuerdo a lo que dice Jiménez, ¿verdad? Son los elementos básicos que debería de tener un modelo de evaluación al que nosotros nos vayamos a someter. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Que nosotros tengamos objetivos, ¿verdad? Que vamos a tener de parte de la evaluación,
las técnicas para recoger y también los métodos. Por supuesto, ¿verdad? Los autores tienen diferentes puntos de vista en cuanto a cuál sería un método de evaluación. Veamos, por ejemplo, algunos que se nos van a ir presentando. Los elementos que debe tener un modelo de evaluación. Número uno, la materia y cómo se interpreta. Y aquí es donde volvemos a lo que comentábamos al inicio, ¿verdad? ¿Tiene sentido considerar que la evaluación en matemáticas se diferencia de otras que nosotros observamos? Sí tiene sentido, ¿verdad? Esperamos cosas diferentes de parte de los estudiantes. Entonces, como vamos a evaluar en matemática, pues entonces es un elemento que vamos a tomar en cuenta. También el sujeto y sus características, también, ¿verdad? Los conocimientos previos. A estas alturas nosotros consideramos estilos de aprendizaje, deficiencias de aprendizaje que puedan tener los estudiantes, el ambiente del cual vienen los estudiantes también, ¿verdad? Y finalmente las condiciones del entorno, ¿verdad? O las condiciones ecológicas. Los estudiantes se pueden desenvolver en un ambiente familiar, económico, religioso, político, en fin, puede tener muchas características y esto nosotros lo necesitamos tomar en cuenta para poderlo llevar a cabo. Por ejemplo, imagínense en algunas zonas del país que no tienen mucho acceso a Internet, tendríamos dificultades para poder hacer evaluaciones virtuales o incluso, ¿verdad? Hay maestros que trabajan en áreas rurales que tienen que llevarse sus evaluaciones del fin de semana para poderlas aplicar durante la semana. Así que sí, se toman en cuenta las condiciones del entorno para poder tomar un modelo de evaluación. Pensemos entonces en los modelos que están propuestos, ¿verdad? Para llevar a cabo en matemática. Por ejemplo, tenemos este primero que se llama modelo didáctico de la evaluación. ¿Por qué se le llama didáctico? El autor Van der Heuvel-Pausing, pero es lo pronunciado bien, plantea un modelo didáctico de la evaluación donde se parte del concepto de la matemática como una actividad humana, acorde con una concepción naturalista y relativista donde se privilegia la interacción y la práctica social. Se habla de una evaluación didáctica o evaluación instruccionalmente integrada donde la evaluación es entendida como una instancia para promover los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática y estaría estrechamente ligada a las prácticas educativas cotidianas del docente. Entonces, este autor, ¿verdad? Este modelo que le ha llamado evaluación didáctica, dice que las actividades diarias a las que se somete el estudiante forman parte de esta evaluación, ¿verdad? Y se considera, dice, como una actividad humana. Entonces, me parece bastante acorde, ¿verdad? Lo que tiene el autor, que todo lo que hace el estudiante a diario en la clase de matemática nos presenta una evidencia de lo que está haciendo, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entonces, es una muestra de su avance, es una muestra de lograr capacidades y conocimientos matemáticos. Eso está muy bien, ¿verdad? Se cumple en la realidad. Entonces, posteriormente dice que esta evaluación nos sirve para promover los procesos de enseñanza y aprendizaje en las matemáticas. Así es que está bien, ¿verdad? Algunos podrían decir, pero bueno, llevar un registro diario de lo que hace o no hace el estudiante puede ser muy, muy trabajoso. Entonces, las actividades diarias que hacen los estudiantes prácticamente las llevan en sus registros diarios, su cuaderno de texto, su cuaderno de ejercicios o su cuaderno personal. Entonces, ahí tenemos una evidencia, ¿verdad? De este diario hacer en la clase de matemática. Este modelo, ¿verdad? De evaluación didáctica nos orienta a nosotros a poder diseñar a diario actividades que evidencien si los estudiantes están aprendiendo. En algunas ocasiones, ¿verdad? Podríamos darnos cuenta de que los estudiantes necesitan otra variedad de ejemplos para poder entender o algunos quizás necesiten atención personalizada. Entonces, es una de las bondades que tiene este método. También podemos comentar, ¿verdad? De que se debe fomentar, dice, bajo este método,
Un ambiente que permita a los estudiantes desarrollar o seleccionar un modelo, hacer uso del conocimiento adquirido en problemas contextuados, razonar para encontrar alternativas de uso de la información y seleccionar o desarrollar estrategias de soluciones adecuadas y eficientes. Bajo este modelo, entonces la evaluación dice que es consistente, el docente sabe lo que va a evaluar en su materia y tiene correspondencia con los contenidos que van a ser evaluados. Vaya, ahora ahí tenemos el modelo didáctico de la evaluación, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de este modelo? ¿Creen que sería viable en nuestro medio llevarlo a cabo? ¿Qué opinan? Nos unimos a la... No, si estamos... Bueno, vamos a continuar con el siguiente modelo. Este es un modelo también que nos promueve el aprendizaje en matemática y se llama el modelo de evaluación Together and Apart, o TAP, como se llama aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende este modelo de evaluación? Los autores, dice Linchevsky y Kutcher, presentan el modelo de evaluación TAP Together and Apart, que trata de promover el concepto de equidad, entendido como la conformación de una comunidad, de un medio ambiente de aprendizaje, donde a partir de una interacción social se produzca un conocimiento matemático compartido, lo que permite que todos los miembros de esa comunidad puedan expresar sus diversos puntos de vista. Entonces, este modelo lo que presenta es una comunidad social de aprendizaje, ¿verdad? Donde todos son iguales o equitativos y dice que a partir de la interacción social se produzca este conocimiento compartido. Por supuesto, ¿verdad? Esto quiere decir que el docente diseña actividades de aprendizaje grupal para que se puedan evidenciar los avances que hay, pero pretende que toda la comunidad tenga ese tipo de conocimiento, ¿verdad? Y puedan avanzar. También nos dice el autor, ¿verdad? De que el reconocimiento de esa diversidad no obsta para que se plantee la construcción por parte del estudiante de un conocimiento matemático indispensable. El reto de esta forma de evaluar o de este modelo consiste en proveer al estudiante de actividades que promuevan la construcción efectiva de ese conocimiento. Entonces, puede llegar a ser trabajoso, ¿verdad? Estar pensando nosotros en actividades siempre de forma grupal, que garanticen que todos equitativamente van a estar adquiriendo este conocimiento. Sin embargo, ¿verdad? Llama mucho la atención entonces, en primer lugar, es eso, ¿verdad? Considerar a los estudiantes todos como equitativamente iguales para poder aprender. Y segundo, la construcción de estas actividades que promuevan el conocimiento. Esto respetaría una de las funciones que tiene la evaluación y que se podrían llevar a cabo. Entonces, llevamos dos modelos. De este hemos rescatado los puntos que tiene a favor y también el que se podría considerar que es un poco trabajoso, ¿verdad? Un tercer modelo de evaluación es el que considera la evaluación como un proceso de acción y reflexión crítica. Este está de parte del autor Jiménez y dice que él presenta un modelo
donde se considera la evaluación como un proceso crítico de acción-reflexión que forma parte del propio proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual se registran y analizan los cambios que se producen en el que dicho autor denomina el modelo matemático del estudiante y del aprendizaje, por la acción del aprendizaje. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? De que lo que se va esperando bajo este proceso es la evolución, ¿verdad? O el avance que va teniendo el estudiante y que se va registrando. Este modelo matemático, continuamos del estudiante, sería el conjunto de variables que reconocen las bases del conocimiento del estudiante en su trabajo cotidiano y que lo definen en cuanto a su adquisición, comprensión y posición general frente al contenido y su desarrollo en el aula. De nuevo, ¿verdad? Uno de los elementos muy importantes que contempla este modelo es el considerar la evolución del estudiante, ¿verdad? Como decía un director que yo tuve, ¿verdad? Resumimos al estudiante en este punto, pero al final del proceso lo llevamos a este nivel, ¿verdad? Y luego entonces aquí, ¿verdad? Es el considerar estas variables que afectan el conocimiento y el trabajo del estudiante también, ¿verdad? Es un punto a favor de este modelo que nos plantea Jiménez. Él continúa y dice, se consideran una serie de variables que serían fundamentalmente para identificar ese conocimiento matemático del estudiante. Por ejemplo, el pensamiento matemático, las capacidades matemáticas, las habilidades y las destrezas, el análisis de contenido, el modelo cognitivo matemático, el razonamiento y cómo se integra en el aula. Todas estas variables formarían parte, ¿verdad?, de lo que nosotros estaríamos considerando bajo este modelo, que es en las áreas donde nosotros queremos que los estudiantes avancen, evolucionen. Y me parece que es un punto muy acertado también de este autor, ¿verdad? Considerar estas, podríamos decir, variables que se van a tomar en cuenta para que los estudiantes puedan tener un crecimiento personal. Este modelo, ¿verdad?, de Jiménez contempla de que los estudiantes puedan avanzar en sus capacidades en diferentes cursos, ¿verdad?, o grados a los que ellos se van sometiendo. Y un cuarto modelo de evaluación que se ha presentado aquí en el material es el que se llama modelo multidimensional de la evaluación. Entonces, ¿por qué se llama multidimensional? Bueno, ya más o menos ahí se describe. El autor Ancu dice, propone un modelo multidimensional de la evaluación que debería ayudar a expandir el panorama de lo que significa la evaluación en matemática. Este modelo usa un contexto basado en el razonamiento matemático y sus componentes comprenden los conceptos matemáticos, la comunicación, la resolución de problemas y la actitud hacia la matemática. El análisis de que se debe empoderar matemáticamente a los individuos y a la sociedad es un punto central de este modelo. Entonces, qué buen punto el que considera este, ¿verdad? De que todo mundo dice que tiene que tener sus habilidades matemáticas. Y si ustedes observan, algunos estudiantes, ¿verdad? Hay una idea preconcebida, ¿verdad? De que en algunas profesiones u oficios no utilizamos matemáticas. Entonces, este modelo trabaja bajo esa línea, ¿verdad? Para demostrarle y ayudar a los estudiantes a crecer en habilidades. Aunque no tenemos mucha información, ¿verdad? Pero queda un poco en el vacío, por ejemplo, ¿verdad? Cuáles son las capacidades que nosotros queremos que los estudiantes logren y qué tipo de actividades son las que tenemos que someter a los estudiantes para llegar a tener evolución en estas habilidades. Bueno, entonces ahí hemos considerado los 4 métodos que se consideran en evaluación. A estas alturas ustedes pueden reflexionar, ¿verdad?, en cuáles son las fortalezas que encontramos en cada uno de estos modelos y cuáles serían algunas debilidades o amenazas que nosotros podríamos superarlo a la hora de enfrentarnos en la educación matemática. Entonces, para llevar a cabo la evaluación, nosotros conocemos algunos instrumentos para la evaluación formativa de los estudiantes y vamos a dedicar ahora a hablar sobre este apartado, ¿verdad?
porque lo que nosotros pretendemos cuando evaluamos el trabajo cotidiano de los docentes es verificar eso, ¿verdad? Si se está logrando las capacidades y el conocimiento que tenemos disponible. ¿Qué queremos lograr nosotros con el trabajo que hacemos en evaluación, ¿verdad? Número uno es valorar el trabajo cotidiano del estudiante, porque si lo hacen algunos, ¿verdad? Y tienen sus evidencias de aprendizaje. Entonces, ese momento que los estudiantes dedican a resolver problemas, a participar en las actividades que el docente lleva a cabo, ¿verdad? Es un trabajo que hacen los estudiantes. También queremos que la evaluación de lo cotidiano motive al estudiante, de saber de que se está tomando en cuenta lo que ellos hacen a diario en la asignatura y también que sirva de motivación al docente para continuar con esta actividad. Porque no sé ustedes si en su práctica docente les pasó, ¿verdad? Pero si hacemos una evaluación, hemos diseñado cómo vamos a llevar a cabo una unidad didáctica y luego la evaluación, ¿verdad? Entonces, si tenemos resultados buenos, es muy gratificante. Nos ponemos muy felices de ver que muchos estudiantes obtuvieron buenas notas. Lo contrario, ¿verdad? Que nosotros tengamos buenas notas nos ponen un punto de inflexión, como decimos en matemática. ¿Qué pasó aquí, verdad? Si hicimos actividades, exposiciones, guías de ejercicio, evaluaciones cortas online. Entonces, esta evaluación, ¿verdad? De lo cotidiano, queremos que nos ayude a esto, ¿verdad? A motivar tanto a los docentes como a los estudiantes. Entonces, para esto, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, por ejemplo, el material nos anima, ¿verdad? Que nosotros podamos ver la observación como parte del trabajo cotidiano. Y fíjense que bajo esta punto de pensar, ¿verdad? Es muy interesante de que dice que los docentes de matemática especialmente tenemos que convertirnos en personas agudizadas para poder analizar el trabajo de los estudiantes. ¿Verdad? Entonces, algunos estudiantes se sorprenden, por ejemplo, ¿verdad? Que dicen a veces el profe, dicen ellos, no se fija que yo trabajo diario, o detalles como que a veces el profe no se aprende el nombre de los estudiantes. A veces son cosas sencillas, pero evidencian que somos observativos o también cuando un estudiante ha faltado a clase. Esta técnica de la observación, ¿verdad? Quiere cultivo, ¿verdad? Y que nosotros la llevemos a práctica. Podríamos utilizar algunos instrumentos que nos ayuden como docentes a poder observar un poco más. Por ejemplo, dice el registro de observaciones, los análisis de tareas, las escalas de producción escolar, los anecdotarios, los cuestionarios y la entrevista, ¿verdad? También son instrumentos que podemos utilizar para llevar a cabo la observación como parte del trabajo cotidiano. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros llevamos un registro de observaciones. Quizás nosotros llevamos anotado, ¿verdad? Las clases o tareas que los estudiantes nos entregan o no nos entregan, sus notas que van obteniendo en las evaluaciones y la evolución que van teniendo en sus capacidades. También en algunos anecdotarios, el docente podría llevar, ¿verdad? Cuáles son los problemas de aprendizaje que tiene un estudiante y cómo o qué se va haciendo para avanzar en un anecdotario. Entonces, son instrumentos que nos pueden servir para poder llevar a cabo la observación. ¿Verdad? Una técnica que también funciona mucho es la entrevista, porque en este caso, eh, los estudiantes podemos tener contacto directo, ¿verdad? Sobre lo que nosotros pensamos que puede ser una debilidad de aprendizaje o inclusive podría ser un problema personal o de su medio, que nosotros necesitamos verificar con ellos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué más podríamos hacer para observar? Necesito permítanme, necesito un minutito, ya regreso.
Gracias. Aquí está. Vaya, entonces, en su experiencia que tuvieron ustedes como docentes, ¿verdad? Pudieron verificar de que a veces quizás observar a una clase de 30 o 35 estudiantes puede ser un poco abrumador, ¿verdad? Entonces ya cuando nosotros vamos conociendo a los estudiantes y tenemos sus productos, ¿verdad? Que van entregando, ya vamos familiarizándonos con estos estudiantes, ¿verdad? Que son puntuales, que entregan sus tareas y entonces nosotros ya vamos teniendo un mejor control de lo que ellos hacen. Por eso es que todos estos instrumentos que en algún momento ya los conocimos nosotros y podríamos utilizarnos, pueden servirnos para llevar una mejor observación por parte de los estudiantes. Ahora, entonces, ¿qué aspectos son importantes, verdad? Que nosotros evaluemos en el trabajo cotidiano. Aquí hay muchos factores que pueden ayudarnos a ver, ¿verdad? Desde el propósito que nosotros tengamos para llevar a cabo este tipo de evaluación hasta que nosotros determinemos las técnicas que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, ¿verdad? El primer aspecto dice que es el propósito de la observación a realizar. Esto tiene que ver, ¿verdad? Con el propósito de la observación, es que el docente debe tener claro por qué va a realizar la observación y el tipo de información que quiere obtener, de forma que en su registro dice solo incluye los aspectos necesarios para apoyar su trabajo. Es decir, en este caso nosotros, ¿verdad? Podríamos estar interesados en detectar problemas de aprendizaje en matemática, o quienes logran y quienes no logran alguna habilidad o competencia, o podríamos también querer detectar el fraude en la entrega de una tarea, ¿por qué no, verdad? Es bastante común que los estudiantes solamente lo puedan copiar de internet. Entonces ese podría ser el propósito de una observación para realizar. También el objetivo, ¿verdad? Que vamos a llevar a cabo. El objetivo de la observación dice que debe ser claro y explícito en cuanto a qué se quiere lograr con la observación. Muchas veces las personas al realizar esta actividad registran la información que resulta poco importante para la situación o trabajo que se observa. Un tercer aspecto que vamos a tomar en cuenta es aspectos que nosotros vamos a observar en los estudiantes. Por ejemplo, podríamos tener un listado de aquellas conductas o trabajos del estudiante que se necesitan observar, de manera que si aparecen, dice, otras situaciones o conductas de las personas, le prestemos la atención que le merecen y le propongamos un caso de ser necesario para una futura observación. También necesitamos tener claro, ¿verdad? Cuáles son los estudiantes que vamos a observar, quizás los que no nos han entregado tareas o por el lado contrario, también podríamos estar interesados en algunos estudiantes que sí tienen avance y por qué estos estudiantes aprenden y aquellos no, ¿verdad? Entonces, los estudiantes dicen que van a ser observados, tenemos que identificarlos, es un punto importante, ¿verdad? Ya que podríamos distraernos con otros miembros del grupo y no le brindemos la atención a aquellos a los que nosotros estamos estableciendo nuestros objetivos. El foco de observación también es otro aspecto importante que vamos a determinar y dice que esta es una de las actividades más complicadas, ya que el docente tiene que ubicar el lugar, espacio y conductas que debe realizar el estudiante para obtener únicamente aquella información que se le facilite al docente para poder emitir un criterio determinado. Y entre otros, ¿verdad? También necesitamos determinar las técnicas para llevar a cabo la evaluación y la observación, pero no solamente las técnicas, sino que también los instrumentos que van a facilitar la recogida de información. Estos podríamos nosotros construirlos o podríamos tener modelos prediseñados, ¿verdad? Si cumplen los criterios, objetivos y necesidades que nosotros hemos destacado. Entonces, como ven ustedes, utilizar la observación como evaluación del trabajo en matemática también tiene su nivel de organización. Y podríamos llevar a cabo los registros, ¿verdad? Y técnicas que nosotros observamos aquí. Vamos a ver brevemente un pequeño video que está en la plataforma. Este nos muestra
cuáles son algunas técnicas que nosotros podríamos utilizar para evaluar en matemática. Si alguien ya lo vio, pues nos va a servir de repaso. Déjenme compartir con audio. Y es aquí. Vale. Vamos a ver diferentes instrumentos de evaluación que nos permitan hacer una verdadera evaluación formativa. ¿Sí lo pueden escuchar? Sí, Lexi, se escucha. Bueno, gracias, muy amable. Como habíamos visto en el vídeo anterior, una evaluación formativa es aquella que nos permite tomar decisiones. Por lo tanto, una evaluación formativa está orientada a mejorar tanto el proceso como el propio aprendizaje. Las decisiones que tomamos durante el proceso permiten al alumno ir mejorando y viendo su progresión de los aprendizajes. En cuanto a los tipos de instrumentos que vamos a ver diferentes a lo que viene siendo el examen tradicional que estamos más habituados todos a hacer. Por un lado, vamos a ver instrumentos de evaluación rápida. Los instrumentos de evaluación rápida sirven para obtener una información del presente. Podemos hacer diferentes ejemplos de evaluación rápida, como vendría siendo una pregunta que los alumnos tienen que completar. Por ejemplo, lo que más me ha interesado de la clase de hoy ha sido, y cada alumno escribe en un papel la continuación de esa frase. O podría ser una escala en la que nosotros preguntamos a los alumnos que levanten la mano, siendo el 1 estar muy en desacuerdo y el 5 estar muy de acuerdo. Entonces podríamos preguntarles, he comprendido mucho el vídeo anterior. Y si levantan un 1 es que no lo han comprendido, y si levantan un 5 es que sí lo han comprendido. Son instrumentos que no nos sirven para hacer un registro sistemático de la información, pero sí para obtener una información rápida y presente de cómo está funcionando el proceso. Podríamos utilizar, por ejemplo, tarjetas con emoticonos para que los alumnos la levantaran en función de cómo ha sido su experiencia en la tarea que les hemos puesto en la clase. O nos serviría también un aplausómetro. Otro tipo de evaluación, de instrumento de evaluación, serían las hojas de registros de observación. Que suelen ser estas rejillas que utilizamos los profesores para asignar a cada alumno determinadas puntuaciones o registros de las tareas que han ido haciendo durante un día, durante un cuatrimestre, durante un trimestre, etc. En este sentido hay un registro de observación muy interesante que son los registros de observación gráficos, donde nosotros podemos hacer que un símbolo represente una conducta del grupo o del alumno. Y de esta manera podríamos hacer en una línea del tiempo un registro de cómo va ocurriendo las cosas en clase. Mientras que un triángulo podría ser que hay una excelente colaboración entre los miembros del equipo, un círculo podría ser que hay un desacuerdo que no son capaces de resolver, y podríamos hacernos líneas de tiempo que nos permitieran tener una información de qué ocurre a lo largo de la clase, para luego analizar si lo que yo he hecho en clase ha podido producir un tipo de comportamiento determinado u otro. Otro tipo de instrumento de evaluación que vamos a ver en este vídeo son las escalas. Probablemente las escalas sean los instrumentos más utilizados habitualmente porque nos permiten recoger una información de manera cuantitativa de cosas que van ocurriendo, y esto hace que el análisis de esos datos después sea muy sencillo. No obstante, creo que a día de hoy hay un tipo de escala muy interesante que son las escalas gráficas. ¿Y por qué son interesantes? Porque les dan a los alumnos una información que para ellos es más fácil de interpretar que un simple número. Si en una escala gráfica tipo Diana, por ejemplo, ponemos en una de las variables creatividad, en otra ponemos colaboración y en otra ponemos esfuerzo,
por poner 3 ejemplos así improvisados rápidos, podríamos darle al alumno una información gráfica de cuál ha sido en esas 3 dimensiones la huella que ha generado su trabajo, por ejemplo, en un trabajo en equipo. Esto es una información que es más fácil de interpretar por un alumno que si les damos un número en cada una de esas 3 dimensiones. De manera que también en siguientes trabajos podrían comparar una huella con otra y ver cómo han evolucionado, si han bajado en creatividad pero ha aumentado el esfuerzo o ha aumentado la colaboración, etc. Y por último, y no por ello menos importante, sino al revés, tendríamos las rúbricas. Las rúbricas, que son los instrumentos de evaluación formativa más, digamos que más reconocidos en el presente, que son estas matrices que están compuestos por niveles y por indicadores que quiero evaluar y que tienen una descripción cualitativa de lo que tenemos que alcanzar en cada uno de esos indicadores. De manera que si en este indicador estamos valorando o analizando la creatividad, tendríamos que es para nosotros un trabajo excelente a nivel creativo, un trabajo bueno, regular y malo. Y podemos darle al alumno una información fácilmente convertible en un dato cuantitativo, pero que al alumno le da una información cualitativa que le permite autorregular su aprendizaje porque sabe cuál es exactamente la descripción de su trabajo. En este sentido, las rúbricas nos permiten dar un feedback al alumno de calidad que le permite saber exactamente qué es lo que ha hecho, y lo ideal sería que incluso pudiéramos poner una columna de observaciones donde le diéramos una información prescriptiva de cuáles son los pasos que tiene que hacer a continuación, ya que solo el cuadrado lo único que hace es describir lo que ha hecho anteriormente y no qué tiene que hacer para mejorar. En los siguientes vídeos vamos a ver cómo dar ese tipo de feedback, el feedback que obtenemos tanto de las evaluaciones que registramos como de la evaluación que hacemos en el momento. Espero que os haya gustado. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué les pareció? En su práctica docente, ¿cuál fue alguno de los instrumentos que utilizaron en evaluación? Hola, Alex. Hola, buenos En mi días. caso, fíjese que estaba viendo ahí lo de la clase y lo que puso el video. Y en mi caso surgió un detalle. Ujú, Por ejemplo, como 5 son los que tratan de resolverlos por sí solos. ujú, De ahí la mayoría no lo hacen y están esperando a que estos 5 lo terminen, lo lleven a que uno le revise el ejercicio, le ponga el revisado y después levantarse ellos y pedirle la copia a los demás. ujú, Entonces ahí hay un problema. ujú. Sí. Entonces dije yo, ¿y aquí cómo voy a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Entonces Ujú, traté de decirles a ellos que lo intentaran hacer solos y si no, que lo íbamos a trabajar juntos, pero que opinaran y que me dijeran si habían entendido el contenido. Y el detalle es que todos dicen, sí, ya entendimos, pero a la final no entendieron nada. sí, pasa eso, ¿verdad? Pero qué bueno, ¿verdad? Y que ha utilizado la técnica observativa para fijarse en ese detalle, ¿verdad? Ujú, En sí. algunos casos, por eso es que vamos enseñando así gradualmente durante el transcurso de la clase, ¿verdad? Porque algunos no tienen la capacidad de resolver así la lección por completo, por problemas de aprendizaje que tengan. Y en otras ocasiones también se puede dosificar los ejercicios por grupos para que ellos puedan trabajar diferente. Fátima, por favor. Gracias, Lick. Sí, fíjese que a mí me pasó algo similar, pero yo hice mis prácticas en primer año de bachillerato, pero como Ujú, había que andar detrás del profesor, ¿verdad? Este, él me asignó en primero técnico. ujú, Pues ellos trabajaron bastante bien, bastante bonito, entendían y realizaban los ejercicios. Luego, pues pasamos a primero general y ahí fue totalmente diferente. Entonces, lo que yo hice fue que iba pasando, los puse a trabajar en parejas, porque siento que en pareja trabajaban mejor. ujú, Entonces,
pasé al pizarrón a un par de parejas a que resolvieran un ejercicio sobre el tema que estábamos viendo. Y pues algunos sí lo hicieron y dice, pero es que así es más fácil, dice, y otros sí les costó un poquito, había que irles ayudando, pero Sí, sí, fue bastante muy bien. bonita Y la qué bueno que he experiencia. utilizado esa estrategia. Pues ahora ya tienen ustedes así en vivo y en directo lo que hemos discutido, ¿verdad? De que a veces una misma estrategia no funciona en un curso y en otro no, ¿verdad? Alguien más levantó la mano, ¿verdad? Yo, Ángela, sí, sí, en mi caso, como me tocó con primero la parte de desigualdades, pues ocupé un Das Quiz sí. de desigualdades. Lo divertido fue que en la primera parte de álgebra, pues todos casi sacaron 10. Bueno, Ujú, porque era solo de poner el signo, si era mayor o sí. menor. Cuando ya tocó en la otra parte, en la parte de fracciones, fue que la mayoría. Y yo les dije, el que Ahí saque la menos de 8 tiene que repetirlo. Pues la mayoría sacó 7, 6 y le tocó repetir ese quiz. Pues ujú. me pareció interesante porque ellos estaban divirtiendo y a la vez estaban analizando por qué se equivocaban a la hora de poner el signo. Y varios lo intentaron hasta 4 veces para llegar al 8, ¿verdad? Pero me pareció interesante la dinámica porque todos estaban con su teléfono divirtiéndose a la larga y se ponían a analizar, ¿verdad? Sí, muy bien. Excelente, ¿va? Y qué bueno que han utilizado ese recurso tecnológico. Entonces, como vimos en el video, ¿verdad? Muy corto, pero para poder llevar a cabo una evaluación con los estudiantes, realmente tenemos muchos instrumentos, incluso de forma sencilla, para poder trabajar con ellos, ¿verdad? Entonces, continuando con la presentación, entre algunos de los registros o técnicas que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, los anecdotarios, ¿verdad? Por cada uno de los estudiantes. De hecho, forma parte de los registros escolares, ¿verdad? El tener un folder, un anecdotario de cada uno de los estudiantes. También podemos utilizar listas de control para saber si el estudiante ha logrado una... Licenciado, buen día, disculpe que le interrumpa. No estoy Eh, presentando, ¿verdad? sí, correcto. Vaya, se me olvidó. Gracias. Ali, y también le iba a comentar, y en los libros de mate siempre he visto yo que al final de la unidad creo que aparece para ellos una escala de autoevaluación. Sí, más que todo en el cuaderno de ejercicios. Ajá, donde el Ahí lo estudiante se tienen. autoevalúa él solo y puede Sí, revisar el docente, ¿no? sí, correcto. Entonces, aquí en estas listas de control, ¿verdad? Normalmente podríamos tener, por ejemplo, si nosotros, digamos, en primer año de bachillerato, pues, se puede resolver una desigualdad lineal. Entonces ahí puede, lo logra solo, lo logra con ayuda de otros o todavía no ha llegado a esa capacidad. Entonces ahí podríamos tener una lista de control para verificar el logro de capacidades y habilidades de los estudiantes. En el video nos explicaba, ¿verdad? Nos recordaba la lista de cotejo para saber, esta es más específica, ¿verdad? Porque nos detalla en qué nivel es que se va logrando cada una de las capacidades o habilidades que nosotros tengamos. Ya les voy a presentar el ejemplo. Bueno, lo vamos a ver. Vean, por ejemplo, lo vamos a hacer un poquito más grande. Esta lista que se tiene para el desempeño de trabajo diario. Entonces aquí lo que se tiene, ahí se está el nombre, la asignatura y lo que va logrando, ¿verdad? Presenta las actividades previas contestadas del manual, cumple, no cumple, los puntos y una observación. Realiza la investigación previa a la práctica, ahí está, ¿verdad? Cumple con los materiales para realizar la práctica oportunamente, sí o no, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, en el caso de las modalidades a distancia, ¿verdad? Nosotros trabajamos así invertido. Les pedimos que lleven antes alguna definición o propiedades y luego en la clase nosotros ya discutimos, ¿verdad? La definición y cómo se aplican las propiedades en las desigualdades. Entonces aquí podríamos utilizar, ¿verdad? Estos indicadores para evaluar. También la siguiente, esta dice que evalúa la participación y el desempeño en clase. Nos puede servir para el registro diario de los estudiantes, ¿verdad?
Participe en clase expresando ideas, comentarios y dudas sobre los temas que se aborden, cumple o no cumple. Muestra iniciativa por participar en actividades dinámicas y técnicas que el docente presenta para reforzar el aprendizaje. Y aquí tenemos, ¿verdad? Así podemos evaluar estos sectores que pueden ser el interés, la interacción. Como ustedes lo han comentado, ¿verdad? En SMAT estamos interesados en que presenten ellos la resolución de la clase y aquí nosotros podemos llevar. Este es un ejemplo. Después se los comparto, como decía Marvin, para que ustedes lo puedan tener ahí y podrían ser, ¿verdad? Dentro de esta categoría de pequeñas listas de control o listas de cotejo que podríamos llevar para verificar, ¿verdad? Cómo van avanzando los estudiantes en cada uno de los niveles que nosotros hemos propuesto. Bueno, y se me acabó el material. Ahí hemos discutido algunos elementos que estaban presentes en el material, ¿verdad? Y que nos sirven para llevar a cabo la evaluación en el caso de matemática. Ahora, podemos aprovechar y hacer la vinculación con el contenido de ayer, ¿verdad? Me voy a ir a la rúbrica y vean ustedes que estas mismas listas de control podrían servirnos para verificar el trabajo que está haciendo un estudiante en una modelización. Por ejemplo, si estamos trabajando como técnica de enseñanza, ¿verdad? La modelización, como veíamos ayer, podríamos nosotros elaborar una lista de cotejo, ¿verdad? Para ver si el estudiante nos presenta un producto, ¿verdad? Por ejemplo, si la ecuación que está o la función presentada cumple matemáticamente con los criterios, si la investigación previa que se llevó a cabo está de acuerdo con los criterios, si presenta una solución completa del problema, ¿verdad? Si trabajó en equipo, si hicieron una vinculación con otras áreas del saber, como discutíamos ayer. Entonces también podríamos utilizar estas pequeñas listas de control o listas de cotejo para evaluar los modelos que los estudiantes están construyendo en la clase. Al final creo que este es un buen cierre de la materia, ¿verdad? Porque la evaluación está presente en cualquier técnica y en cualquier actividad que nosotros llevemos a cabo en la enseñanza de la matemática. Así es que ya sea de forma virtual o de forma presencial, los elementos que nosotros hemos discutido en esta materia, ¿verdad? Pueden ayudarnos para evaluar lo que los estudiantes están presentando en cada uno de los contenidos, independientemente de la técnica y de los recursos que nosotros estemos utilizando. Bueno, en cuestión de contenido, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta que ustedes quieran hacer. ¿No? ¿Sobre el contenido no hay? No. No, Lick, de mi parte no. Estamos bien. Vaya, parece que en la última nos vamos a ir a la plataforma para, aprovechando que tenemos tiempo, para revisar las actividades. Déjenme ir. Vamos a evaluación. Aquí está. En las actividades próximas a entregar en la unidad 9, les aparece las instrucciones de la tarea del portafolio, ¿verdad? Entonces al inicio las estábamos revisando con los que estaban y tenemos la entrega va para el 10 de junio como fecha máxima. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta para hacerlo. Las instrucciones para esta tarea número 2 del portafolio son las siguientes. La última actividad de la asignatura denominada portafolio consiste en recopilación de los materiales y evaluaciones que se utilizaron en la práctica 2, 3 y 4, además de una reflexión sobre la experiencia obtenida en el ciclo 1, 2023. Entonces, por favor, ¿verdad? Préstenle atención al porcentaje porque tiene el 23% de la asignatura. Y van a leer el material de la unidad número 9 sobre la evaluación de los aprendizajes
la revisión del plan de unidad o planes de unidades se aplica, ¿verdad? Y los guiones de clase para presentarnos en estas prácticas 2, 3 y 4. También se pide diseñar actividades evaluativas como guías de ejercicio, exámenes cortos, tareas ex aula, de los contenidos abordados en las prácticas 2 y 3 y 4, con su respectiva rúbrica o lista de cotejo y criterios de evaluación. Redactar de 1 a 2 páginas donde se exponga un análisis y reflexión de las prácticas desarrolladas. Entonces es lo que se está pidiendo en esta actividad. No sé si ya la tenían presente todos, si hay alguna duda o algún comentario con respecto a las actividades. Lick, ¿verdad que solo eran 3 clases? Sí, correcto. Mínimo 3 clases. Puede que alguien me haya dado 4. Porque yo di 5 Mm, creo. Pues como estábamos allá toda la mañana, ¿verdad? sí, Pero en la otra me quedó en la otra unidad y ya leí que dice que si llegamos a 2 unidades, tiene que ser 2 planes de unidades. sí, Entonces quizás correcto. solo 3 voy a tomar para no hacer 2 planes. Con las 3 para presentar. Muy bien. Desigualdades era de la 3 y los primeros Sí. temas 3 que vi era de la 2, porque eran los últimos 3, creo Ah, que ya. sí, por ahí. Sí, Y como no fui en la misma semana, por lo que teníamos la actividad en la universidad y lo demás, sí. me tocó ir hasta la siguiente. Vaya, muy bien. Ahí en las actividades que se proponen para evaluación en matemática, ¿verdad? Puede que alguien diseñe una guía de ejercicios o puede ser una guía de aplicación para hacer exposiciones o podrían aplicar la unidad 8 y diseñar una modelización en matemática, ¿verdad? Ayer en la de repaso vimos 2 ejemplos bastante sencillos. Creo que ya no logré desarrollar el tercero, pero les voy a compartir la dirección del Jamboard y ahí ustedes pueden verificar que es de una desigualdad, es una modelización de una desigualdad. Voy a detener la grabación para que no nos quede muy pesada